¿vale? Amén. Damos gracias al Señor, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias también a aquellos que que se están conectando a través de las redes, a través del canal de la iglesia también. Mire, ahí tenemos el canal de la iglesia, Casa de Oración, Fuego de Dios, www.co.es. Cualquier cosa, usted entre ahí y todo le saldrá en su móvil. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque permite que podamos estar una vez más en este lugar. Amén. Y vamos a leer en Ezequiel 33. Póngame Ezequiel 33, el 6 y el 7 vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, dice, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Siga. Pero demandaré su sangre, dice, de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mí, de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Amén. ¿Hasta ahí? Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos una vez más en este día, en esta mañana, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Bendícelos, Señor. Y bendice tu palabra, que disfrutemos con ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los que estamos aquí sabemos que es un atalaya, ¿no es verdad? Un atalaya es una persona que eligen para que ella esté vigilando. Antiguamente, en todos los pueblos, en todas las ciudades, siempre había un atalaya, que era esa persona que estaba arriba en una torre, en lo más alto de la ciudad, o a la puerta de la ciudad. Era un vigilante, que su trabajo de esa persona era vigilar si venía el enemigo o quién venía por el camino, y él dar información a sus superiores. Entonces, ese es el trabajo de un atalaya. Estar siempre pendiente del peligro, de las cosas a veces que vienen a acechar a la ciudad o al pueblo. Si usted va por la torre de Serrano o por la otra torre que está en, ¿cómo? Torre de Cuar. Usted ve que son unas torres que son muy altas. Y allá arriba siempre paraba el atalaya. Esa persona que era encargada de vigilar a ver quién venía. Y como estaba en lo muy alto, pues él de lejos, él percibía
a esa persona o a ese enemigo que venía al pueblo. ¿Qué te quiero decir en esta mañana, querido hermano? Que Dios nos ha puesto como atalaya a cada uno de nosotros. Pero pastor, ¿por qué nos ha puesto Dios por atalaya? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha puesto como atalaya de nuestro hogar. Dios nos ha puesto como atalaya de nuestra familia. Dios nos ha puesto como atalaya de nuestros hijos. Dios nos ha puesto como atalaya de mi esposa o de mi esposo o de mi familia completa. ¿Para qué? Para que nosotros estemos vigilando, ¿ya?, del peligro que viene a acechar a nuestra familia. Ya sea el papá, ya sea la mamá, uno de los dos tiene que estar como un atalaya, vigilante, mirando el peligro que no entre al hogar, que no entre a la familia, que no entre a los hijos, que no entre al hogar. La otra vez yo comentaba algo de que, ¿por qué el pueblo de Israel, por qué los enemigos entraron al pueblo de Israel? Porque ese atalaya que el pueblo de Israel había puesto ahí, ese soldado o esos soldados que Israel habían puesto ahí para vigilar esa zona, que no vinieran los enemigos y destruyeran el pueblo, se distrayeron o se durmieron o algo lo distrajo y el enemigo entró. Entró y ¿qué hizo? Hizo destrucción, hizo matanza. Secuestraron a 200 y pico de personas y mataron en un momento a 1000 y pico de personas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de ese atalaya que habían puesto ahí para que él vigilara, no sé qué pasó, pero entraron los enemigos. Y cuando el enemigo entra, querido hermano, él no entra a darte un abrazo. Él no entra a felicitarte. Él entra a destruirte a ti y a toda tu familia. Sin ir más lejos, miremos lo que recién ha pasado. La Dana. ¿Qué ha hecho la Dana? ¿Trajo alegría? ¿Trajo amor? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Si en los comunicados, en los informativos, se dice que habían atalayas. Habían atalayas, ¿ya?, puestos específicamente, ¿ya?, para que ellos anunciaran del peligro que venía. ¿Y dónde estaban esos atalayas? ¿Dónde estaban? Estaban distraídos en otras cosas. Se descuidaron de su puesto. Se descuidaron o se distrayeron de lo que el pueblo o sus jefes les habían encomendado. Y vinieron las aguas
causaron destrucción, causaron tristeza, causaron muertes, desolación. ¿Por qué? Porque esos atalayas que el pueblo o el gobierno habían puesto estaban distraídos. Estaban distraídos en otra cosa que no era su trabajo. Cuando nosotros, queridos hermanos, nos distraemos de nuestra familia, o de nuestros hijos, o de nuestro hogar, o de nuestro trabajo, cuando nosotros nos distraemos, vienen las consecuencias. Viene la desolación, viene la tristeza. Hasta hoy en día, la gente sigue sufriendo. ¿Por causa de qué? De que aquellos que estaban encargados estaban distraídos. Unos achacan al otro, los otros al otro. Se pasan la bola el uno al otro y nadie quiere hacerse a cargo. ¿Qué quiero decirte, querido hermano, querida hermana? De que nosotros, me refiero a mí, a ustedes, Dios nos ha encomendado, ¿ya? Dios nos ha encomendado como atalaya de nuestras vidas. Si yo me descuido de mi vida, de lo que Dios me ha dicho que yo tengo que ser, si yo me descuido, vendrán las consecuencias y vendrán los problemas. Si yo me descuido de mi esposa, sufriré las consecuencias. Si yo me descuido de mis hijos, sufriré las consecuencias. Si yo me descuido de mi hogar, sufriré las consecuencias. Pero pastor, ¿y cómo nosotros nos podemos, cómo yo puedo proteger a mi familia? ¿Sabe cómo? Usted es el atalaya, yo soy el atalaya. ¿Ya? De que yo tengo que siempre estar orando por mi familia. Siempre estar ayunando por mi familia. Yo como atalaya tengo que estar vigilante, viendo que el enemigo no venga y entre en mi hogar y empiece a destruirlo. Yo como atalaya tengo que estar en lo más alto, en la cumbre más alta, mirando así adelante y viendo a ver quién viene por allá. Y proteger a mi familia, proteger a mis hijos, proteger mi economía, proteger mi trabajo, proteger mi hogar. Yo no me tengo que descuidar. Porque el día en que yo me descuido, vendrá esa dana y destruirá mi hogar, mi familia. Yo no me tengo que descuidar de cada uno de ustedes. Yo no me tengo que descuidar de este lugar donde Dios me ha puesto para que yo sea el atalaya de este lugar. Yo siempre tengo que estar vigilando y siempre tengo que estar diciéndole, hermano, ten cuidado, hermano, cuídate, hermano, ora, hermano, ayuna. ¿Para qué? Para que no entre el pecado a nuestro hogar. Para que no entre la inmundicia a nuestra familia. Nosotros somos el atalaya
que Dios ha puesto aquí en la tierra. Nosotros somos esa atalaya. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pero pastor, yo no tengo hijos, no tengo mujer a quien cuidar. Cuídate tú mismo. Ve el peligro que viene de lejos y apártate. Ve el peligro que viene de lejos, enfréntalo. Destrúyelo. No deje que venga y te golpee. No deje que venga y destruya tu hogar o tu familia. Amén. No dejemos. Somos cada uno la atalaya. Vamos a seguir. Vamos a leer en 2 Samuel 11:2. Póngame, 2 Samuel. Fíjese ahí. Y sucedió, dice, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, ¿qué? Era muy hermosa. ¿Dónde estaba David ese día? Si en ese tiempo su pueblo estaba en guerra. Nosotros, queridos hermanos, todos los días vivimos una guerra espiritual, no una guerra física, una guerra espiritual. Cada creyente, cada ser humano la vive todos los días de nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos un atalaya. Yo no voy a ir a pelear contra mi hermano o contra mi hermana. No, la pelea, la guerra es espiritual. ¿Usted ve al demonio que viene a enfrentarse contra usted? No. Al demonio no lo vemos. A los diablillos no los vemos. No lo vemos. Pero pastor, ¿cómo voy a luchar yo con algo que no veo? ¿Sabe cómo? ¿Acaso Dios no nos ha dado herramientas para eso? ¿Cómo usted puede luchar con esas cosas? Dígame, ¿cómo podemos luchar contra esas cosas espirituales que no las vemos, pero las sentimos? ¿No es verdad? Cuando vienen, ¡pum!, nos quieren noquear en el momento. ¡Pum!, otro bajo. ¡Pum!, otro. ¿Sabe con qué? ¿Sabe cuáles son nuestras armas? Una es la palabra del Señor. Esto. ¿Otro sabe cuál es? Las rodillas al suelo y clamando a Dios. ¿Y lo otro sabe cuál es? Privándote de este cuerpo tan hermoso, de ese cuerpo tan hermoso que Dios le ha dado, privándose de de comer, con ayuno y oración. La palabra del Señor lo dice. Hay un versículo que no me acuerdo ahorita, pero no, Jesús mandó a sus discípulos. Le dijo, ir aldea por aldea, predicar el evangelio y sanar al que está enfermo, libertar de los demonios, etcétera y etcétera. Y sus discípulos salieron. Unos llegaron contentos, otros llegaron tristes.
Pero de repente aparece un hombre ahí con su hijo y le dice, Señor, tus discípulos han orado por mi hijo y no ha pasado nada. Entonces Jesús agarra a sus discípulos y le dicen, hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. ¿Y a cuánto nos gusta orar? A nadie casi, ¿no es verdad? ¿A cuánto nos gusta ayunar? Peor. Peor. Es que hay cosas, hay demonios, hay espíritus que no salen con cualquier cosa, sino con oración y ayuno, con sacrificio de oración y ayuno. Pero Señor, ¿yo por qué voy a ayunar? ¿Por qué voy a orar? ¿Sabe por qué? Porque tú eres el atalaya. Tú eres ese atalaya que Dios ha puesto ahí, en ese lugar, en ese hogar, en esa familia, en esa finca, en esa empresa. Dios nos ha puesto como atalaya, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta dónde estamos. A veces el pastor pregunta, ¿está trabajando, hermano? Sí, trabaja en una empresa. Entonces usted es el atalaya de esa empresa. Pero pastor, es que ninguno es cristiano, ninguno es creyente. Nadie cree en Dios, peor en Jesucristo. Pero Dios no te ha puesto solamente para trabajar ahí, para ganar dinero, para ganar cash. Dios te ha puesto también para que tú seas ese atalaya, y cuando veas que viene el peligro, no vas a correr a decirle al jefe, jefe, viene un peligro. No. No vas a correr tú a decirle, jefe, viene el peligro. No. Si tu jefe no es cristiano, si tus compañeros de trabajo no son cristianos, lo primero que van a hacer, ¿sabe qué es? Burlarse de ti, reírse de ti. Cuando viene el peligro y tú lo has visto porque Dios te lo ha advertido, Dios te lo ha dicho a ti, porque es a ti que Dios te ha puesto en ese lugar. Lo primero que tienes que hacer es doblar rodilla y clamarle a Dios. Amén. Doblar rodilla en ese momento. Claro que no vas a dejar la máquina encendida y te vas a ir. No, sé precavido. Sé precavido. Apágala la máquina. O dile a tu compañero, atiéndeme un momento que voy al baño. Y te vas allá al baño. Y ahí te arrodillas. Y clamas. Clamas por ese peligro que Dios te lo ha puesto en tus ojos. Y solamente tú lo has visto. Solamente tú lo has visto. Tú eres el atalaya. Y sabe otra cosa, Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Eso es lo más triste, que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no advertimos del peligro. No hicimos nada por el peligro. Dejamos que la dana llegó y se apoderó de todo lo que quiso. David tenía que estar en la guerra, porque en aquel tiempo todos los reyes salían a la guerra, y los que encaminaban la guerra, yendo a la guerra, eran los reyes. Pero en ese tiempo a David, no sé qué le pasó, pero él decidió quedarse en el palacio. Él decidió quedarse, quizás a descansar.
o quizás a meditar. Cuando de repente dice, se levantó de su lecho, dice, se levantó de su cama. Quiere decir que estaba, ¿qué? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Y el pueblo estaba en guerra, en peligro. Entonces dice que él se paseó por el terrado de su palacio. Él se paseó por el terrado de su palacio. Oh, qué hermoso se ven los campos. Qué hermosas se ven las casas. Qué hermosas se ven las carreteras. Cuando de repente, ¡pum!, miró y vio a lo lejos, dice. ¿Qué vio a lo lejos? ¿Qué vio a lo lejos? La tentación, el pecado. El pecado es lindo, ¿no es verdad? A ver, el pecado es lindo, ¿no es verdad? Es lindo y agradable, es verdad. El pecado es así. Porque si el pecado fuera feo, ¿ya? Nadie se apegaría, nadie lo quisiera. Pero el pecado es tan lindo que aún lo codiciamos. ¿O no es así? Lo codiciamos. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Adán? Vieron, dice, tan hermosa esa. No sé si era fruta o era flor, no sé, pero la vieron tan hermosa. Y es lo que nos pasa a nosotros. La vemos tan guapa o tan guapo y que no nos conformamos con verlo, sino que queremos tocarlo. Tocamos al pecado y nos enseñoreamos de él. David dice, paseando por su palacio, mirando las estrellas, mirando el caer de la noche, el atardecer, cuando de repente miró y vio una mujer desnuda, bañándose. ¡Wow! Dios, qué hermosa esa mujer. Qué hermosa. ¿Pero qué estaba haciendo él en ese día? Ocioso. Él estaba ocioso, mi hermano, ese día. Él no estaba orando por su ejército que estaba en guerra. Él no estaba ayunando por su ejército que estaba peleando por la batalla, para ganar la batalla. Él estaba durmiendo. Él se había descuidado de sus oraciones, porque la palabra dice que David ha sido un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David se distrajo un momento. Le vino la distracción. Y vino el pecado. ¡Pum! Eso es lo que pasa, iglesia, en el cristiano. Yo aquí en esta iglesia, yo a veces miro a las hermanas o a los hermanos. Y con el gesto que hacen, ya yo me doy cuenta. ¿Sabe por qué? Porque ya yo pasé por eso. Cuando tenía 15, 18, 20 años, 25, 30, 40 años.
Hay veces veo y observo a la persona. ¡Wow! Parece que se le salen los ojos. ¡Wow! ¡Qué chico más guapo! O qué chica más guapa. Un día me recuerdo, cuando recién llegué yo aquí a España, asistí a una iglesia por el Cabañal. Era así como esta la iglesia, más o menos. Y habían varios jóvenes. Y entre esos jóvenes, habían uno de mis hijos también, que estaban más o menos en esa edad por ahí, entre los 15, 20 años. Cuando de repente llega una chica, guapa ella, y todo este grupito de jóvenes, que eran 4 o 5, ¡wow!, dijeron, ¡un ángel! Entre ellos se decían, ¡un ángel ha venido a esta iglesia! Y entre ellos se discutían, no, este ángel va a ser mío, este ángel va a ser mío, decía el otro, no, pero discutiéndose por la chica que había venido. ¿Para qué? Muy guapa, bien vestida, bien parecida. Wow, dijeron, se quedaron ellos sorprendidos. Para ellos era un ángel esa chica, un ángel caído del cielo, decía. Tengamos cuidado con esos ángeles, porque los demonios se hacen pasar por ángeles. Los demonios se hacen pasar por ángeles de luz. Y nos engañan. Nos engañan. Cuando a los pocos días, ¡pum!, cayó un hermano. Al otro tiempito, ¡pum!, cayó el otro hermano. Y entonces ya los otros se fueron dando cuenta. No, un ángel caído del cielo, pero un ángel malo es, decían. ¿Por qué? Porque no era un ángel de Dios, era el pecado que había entrado. Y como ellos eran jóvenes, pues para ellos era agradable. Pero ellos no sabían que ese ángel les iba a traer destrucción a su vida. Ten cuidado, iglesia. Ten cuidado, porque tú eres un atalaya puesto por Dios. A David se le salieron los ojos cuando la vio a Betsabé ahí duchándose, ella inocente, duchándose, bañándose, lavándose el cuerpo, la cabeza, la cara. Y David en el momento dijo, tráiganmela, tráiganmela. David, yo sé que él en ese momento no estaba orando. Yo sé que en ese momento él no estaba ayunando. Yo sé que en ese momento él no estaba en la presencia de Dios. Él estaba con la mente distraída en otra cosa. ¿Qué te quiero decir, iglesia? No dejes que tu mente y tu corazón se distraigan en cosas que no sean de Dios. Si son de Dios, distráete. Pero si no son de Dios, ten cuidado. Amén. Ten cuidado. Vamos a leer en Mateo 26:41. ¿Qué dice? Ayúdame, iglesia, porque y orad para que no entréis en el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? ¿Y cuál es la carne? La palabra del Señor lo dice bien claro. Velad y ¿para qué? Para que no entremos en tentación.
Velemos y oremos, querido hermano, para que no entremos en el pecado, para que no codiciemos el pecado, para que estemos atentos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos atentos a la voz de Dios, Dios siempre nos va a guiar, nos va a iluminar. Él nos va a decir, hijo por aquí, hijo no por acá. Y Él siempre nos va a estar guiando, cuidando e iluminando por donde nosotros tenemos que ir. Pero si dejamos de orar, si dejamos de ayunar, si dejamos de velar, téngalo por seguro que usted va a meter un pie a ese hoyo y después meterá los dos. Tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Que no nos pase como David o como algunos otros, que ellos estaban con la mente distraída en otra cosa. Pastor, pero es que yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Dale un tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. ¿Quieres que la vida te vaya bien? Dale tiempo a Dios. ¿Quieres ser bendecido? Dale tiempo a Dios. Hay pastor que el trabajo, hay pastor que se gana dinerito. Perfecto. Pero dale tiempo a Dios. Amén. Démosle tiempo a Dios porque es Él el que nos va a iluminar. Es Él el que nos va a guiar en nuestro camino. Desde la entrada de nuestro hogar hasta la vuelta. Él nos va a guiar. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él nos protege. Él es nuestro atalaya. Él es quien cuida de nosotros. Amén. Él es nuestro atalaya. Vamos a seguir. Y con esto terminamos. Salmo 121, el 4 y el 8. Gloria a Dios. He aquí, dice, no se adormecerá ni dormirá. ¿El quién? El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará ¿qué? Tu salida y tu entrada. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Gloria a Dios. Oh Señor. Gloria a Dios. Ponte de pie.